Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo de Jesús Franco Morales. Soy de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estaré hablando sobre la estadística descriptiva para datos cuantitativos usando Minitab. Antes que nada, tenemos que entender que los datos cuantitativos pues, son aquellos datos que pueden ser medidos usando números, siempre y cuando estos números no representen una clase, categoría o grupo. Pueden ser discretos o continuos, en otras palabras, datos que contienen números enteros o números fraccionarios. Y acá hay unos ejemplos que podría ser edades, por ejemplo, la edad de un caballo o la edad humana, que se puede medir en números. La altura de una persona, que igual se puede medir en números, y la temperatura. Y bueno, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos permite analizar una muestra de datos los datos de la muestra de datos de una población y ver su comportamiento por medio de gráficas o tablas de frecuencia. Y acá hay algunas fórmulas de cómo se calculan algunos datos para datos cuantitativos. Verán algunas medidas. Por ejemplo, la media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Aquí están las fórmulas. También para el percentil, el primer cuartil, el segundo cuartil o mediana, el tercer cuartil, los deciles. Y aquí al momento, bueno, el rango intercuartil, se usa para cuando nosotros graficamos una gráfica de caja y bigotes. Necesitamos también el límite superior, el límite inferior y acá están todas las fórmulas. Pero nosotros vamos a hacer uso de Minitab. Aquí tenemos el ejemplo. Dice, se registra el tiempo en minutos que utilizan 30 alumnos para ejecutar una tarea, resultando los siguientes. Y acá nos dan los 30 datos de los alumnos. Nos pide construir una distribución de frecuencias de 6 intervalos de igual amplitud a partir de esta. Y calcular el tiempo debajo del cual se encuentra el 25% de las tareas. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto en Minitab? Lo primero que necesitamos, es introducir los datos, ¿verdad? Esto funciona igual como Excel. Aquí nosotros le damos, pues le podemos dar editar. Este sería como el título de la columna. Tiempo para hacer tarea en minutos y solamente introducimos los datos, ¿verdad? En este caso son 30 datos. Para los intervalos, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y para eso nosotros podemos, para encontrar cuál es el dato mayor y el dato menor, podemos crear una gráfica de barras, usando los tiempos usando como esto como variable, se introduce acá y le damos OK. Bueno, y acá nos arroja que el resultado menor es 8.3 y el resultado mayor es 26.8. ¿Ok? Bueno, teniendo en consideración que ese es el dato menor y ese es el dato mayor, nosotros podemos usar la calculadora, ¿verdad? Para calcular la diferencia de estos dos, que en este caso sería 26.8 menos 8.3 y nos da 18.15. Ahora esto, como nos pide 6 intervalos de igual amplitud, lo dividimos entre 6 y nos da 3.08. Esto lo podemos redondear a 3.01 solamente para hacer más cómodos los cálculos. Y bueno, ya sabemos que la amplitud debe ser de 3.1. Y pues empezamos a sumar 8.3 más 3.1 nos da 14.4, ¿verdad? Entonces el primer intervalo va a ir de 8.1 a 14.4. Y acá lo tengo. El segundo intervalo hacemos lo mismo, le sumamos 3.1 y nos da 14.15. Entonces el segundo intervalo va de 11.4, bueno, aquí debería ser 11.4 a 14.15, ¿verdad? Y hacemos lo mismo para los demás. Sumamos el 3.1, nos da 17.6, 20.7, 23.8 y el último nos da 26.9, ¿verdad? Bueno, acá habíamos dicho que era 11.4. Entonces aquí lo edito un poquito.
11.4. ¿Ok? Bueno, ya una vez que encontramos los intervalos, ¿cómo podemos encontrar la frecuencia en la que ocurren estos intervalos? Para eso nosotros hacemos uso del histograma. Aquí le damos OK. Para un histograma simple, seleccionamos la variable, que sería tiempo para hacer tarea en minutos. Le damos OK. Automáticamente Minitab nos arroja un histograma que crea a partir de los datos, pero nosotros lo podemos editar para cambiar la amplitud. Aquí le damos en editar barras, le damos aquí donde dice, bueno, binding, y aquí le decimos punto de corte, que definamos el intervalo, le decimos que queremos 6 intervalos. Acá acá nos pide de dónde a dónde van a ir los intervalos. Entonces habíamos dicho que era de 8.3, 11.4, 17.6, 20.7, 23.8 y 26.9, ¿verdad? Y es donde queremos que se hagan los cortes del intervalo. Y ahora le damos OK. Bueno, aquí al parecer me faltó uno, que sería el de 14.5, ¿ok? Vamos otra vez a lo mismo. Ajá, me faltó el 14.5, ok, y ahora le damos OK. Como pueden ver, acá tenemos los intervalos que tienen una amplitud o un ancho de 3.1. Y bueno, aquí ya tenemos el histograma, ¿ok? Esto nos sirve porque así al momento que lo señalamos vemos que en este intervalo no hay una frecuencia de 3 y podemos hacer lo mismo para los demás. Hay una frecuencia de 4 en el segundo intervalo, en el tercero una frecuencia de 5, en el cuarto hay una frecuencia de 8, después hay una frecuencia de 6, una frecuencia de 4 para el último. ¿Ok? Bueno, pues aquí ya lo teníamos, ¿verdad? Bueno, aquí ya los tenía, por alguna razón. En esta columna de acá tenemos la frecuencia relativa, ¿verdad? Y aquí había puesto los datos que, de la frecuencia, ¿no? Acá para la frecuencia relativa nosotros nos vamos a calculadora y aquí nos dice guardar los resultados en la variable. Queremos que los guarde en la variable FR, que es frecuencia relativa. Y le decimos que tome los resultados, los datos de la columna F y los divida entre 30, porque eso es lo que significa la frecuencia relativa. Le decimos asignar como fórmula y acá nos da la frecuencia relativa. Para la frecuencia porcentual, esta de acá, hacemos lo mismo. Nos vamos a calculadora, nos vamos a frecuencia porcentual, guardar el resultado en la variable frecuencia porcentual y le decimos que tome la frecuencia relativa y pues la multiplique por 100, ¿verdad? Los datos de la frecuencia relativa multiplicados por 100 y acá nos lo arroja, que ese sería el porcentaje. Para la frecuencia acumulada, nos vamos igualmente a calculadora. Aquí le decimos que lo guarde como frecuencia acumulada. Y acá donde nos dice aritmética, encontramos la parte que nos dice suma parcial. Le damos y nos va a pedir la suma parcial de la frecuencia de f. Entonces aquí vemos cómo se va acumulando. 2 más 5 es 7. Primero empieza con 2. Luego le suma 5, queda 7. Luego 5, 12. Luego 8, 20. Le suma 6, nos da 26. Y le suma 4, nos da 30. Y ahora para la frecuencia relativa absoluta nos vamos otra vez a calculadora. Le decimos que lo guarde en frecuencia relativa acumulada. Le asignamos la fórmula como FA, frecuencia absoluta dividida entre 30. Y le damos OK. Y acá nos vuelve a dar lo mismo. Bueno, aquí nos da la frecuencia relativa acumulada. Y por último le damos otra vez en calculadora para que nos encuentre la frecuencia porcentual acumulada. Y esto no es nada más que la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100. Y acá tenemos los datos.
Bueno, pues vamos a ver si podemos responder la pregunta. Construir una distribución de frecuencias de 6 intervalos de igual amplitud a partir de esta. Bueno, en este caso ya tenemos el primer inciso, que sería todo, pues todo esto de acá, ¿verdad? Todo esto, toda esta tabla de aquí, que es la tabla de distribución de frecuencias. Y acá está, aquí la tengo, ¿verdad? Aquí está la tabla de distribución de frecuencias. Ahora, ¿qué nos pide el inciso B? El inciso B nos pide calcular el tiempo debajo del cual se encuentra el 25% de las tareas. Y pues aquí podemos ver que la definición del primer cuartil es que, bueno, aquí no lo dice, pero el primer cuartil significa dónde se encuentra el 25% de los datos. El segundo cuartil, el 50%, y el tercer cuartil, el 75% de los datos. Entonces aquí rápidamente nosotros podemos calcular el primer cuartil. ¿Y cómo se hace eso? Nos vamos a estadísticas básicas, y después mostrar estadísticas descriptivas. ¿Estadísticas descriptivas de qué? De la variable, pues el tiempo para hacer tarea en minutos. Y aquí nosotros le podemos pedir que solamente nos muestre, bueno, aquí están todos los datos que nos puede mostrar. La media, la desviación estándar, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil. Pero en este caso solamente queremos que nos muestre, bueno, vamos a darle que nos muestre todos los datos que necesitamos, como el coeficiente de variación, la varianza, y el rango, ¿verdad? Y le damos OK. Y le damos OK otra vez. Y como pueden ver, esto que nos estaba pidiendo el el primer cuartil, aquí está, que está denotado por Q1. Entonces nos dice que el 25% de los datos, bueno, aquí Q1 es 14.65, y acá ya lo tenía, Q1 14.67 que diga. Y pues el tiempo debajo del 25% de las tareas está dado por el primer cuartil, el cual es 14.675. Aquí hubo un error. Y esto que nos dice que el 25% de las tareas están debajo de 14 puntos. Bueno, el tiempo requerido para realizar las tareas del 25% de la muestra es de 14.67. ¿Ok? Y pues eso ya sería todo el problema. Ahora nosotros también podemos calcular, ya tenemos el histograma. Ya tenemos la estadística, pues los datos descriptivos, ¿verdad? Que es la media, la desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación, el mínimo, el límite inferior, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el límite superior y el rango. Esos son prácticamente todos los que necesitamos. Ahora, si nosotros queremos graficar una gráfica de caja y bigotes, nos vamos a gráfica y buscamos donde dice gráfica de cajas, le damos OK, que es una gráfica simple. Seleccionamos nuestros datos, que sería el C1, el tiempo para hacer tarea en minutos, le damos OK. Y acá nos arroja la gráfica de caja y bigotes. Y como pueden ver, aquí igual también nos da el Q1, la mediana, el cuartil 3, el rango intercuartil, los bigotes que van de 8.3 a 26.8, cuál sería el rango, y y n, que sería el número de datos. Por último, también nosotros podemos encontrar, ya tenemos el histograma. ¿Qué más podemos encontrar? Pues pues eso es todo. Eso sería todo lo que podemos encontrar haciendo el uso de Minitab. Eso sería todo. Gracias.